Me planté en el umbral de la casa de mi hija, intentando una última vez apartarla del abismo. En vez de eso, me respondió con un portazo en la voz. «Vete o llamo a la policía». Su voz temblaba de rabia, sus ojos fríos como cristal. Solo le regalé una sonrisa casi sin aire, me di la vuelta y saqué el móvil para llamar al agente inmobiliario. Si estaban tan empeñados en perder esa casa, yo me encargaría de que así fuera. Antes de seguir, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. La cara de Brandon enrojeció cuando dejó el informe de crédito estampado sobre la mesa de la oficina. El café salpicó los papeles dispersos, extractos bancarios que había sacado del bolsillo de mi chaqueta, impresos que contaban la historia que él nunca quiso que leyera. ¿De dónde sacaste esto? Su voz se quebró como la de un chico pillado robando. Mantuve la calma, de la manera en que aprendí cuando los constructores entraban en pánico por un cimiento que cedía. El banco llamó a mi casa por error. Aviso de pago atrasado a nombre de Emily. Toqué el extracto con un dedo. 52,000, Brandon. Apuestas, todas relacionadas con la casa de mi hija. Se acercó. Tanto que pude oler la mezcla de colonia y sudor nervioso. Las fluorescentes zumbaban arriba como si fueran una colmena. Esto no es asunto tuyo, viejo. ¿No es asunto mío? Esparcí los papeles sobre la mesa marcada por los golpes. Mi hija está a punto de perder su casa porque no puedes dejar los sitios de póker. ¿Y crees que eso no me importa? Su reloj llamativo reflejó la luz cuando barrió los papeles al suelo. Cayeron como hojas muertas. Métete en lo tuyo, Robert. Yo me ocupo de mis cosas. ¿Tus cosas? Me agaché, recogiendo las hojas con las mismas manos cuidadosas con las que antes ordenaba planos. Estas deudas están vinculadas a la casa de Emily. A la casa que ella cree segura. La que has hipotecado sin que ella lo supiera. Ella lo sabe, su voz vaciló. ¿Lo sabe? Me erguí, fijándole la mirada. ¿Sabe de la segunda hipoteca? ¿De la línea de crédito? ¿Del préstamo sobre su jubilación? Brandon se fue hacia la máquina de vending, tarareando, los hombros tensos bajo la camisa planchada. Lo estoy arreglando pidiendo más prestado. Saqué el móvil y le mostré la captura de pantalla de su última solicitud de crédito. Otros 30,000. La misma casa. Intentó abalanzarse para arrebatármelo, pero me eché atrás. Por un segundo vi en su cara no solo rabia, sino miedo. «No entiendes», murmuró, como si la pelea se le hubiera muerto en la voz. «Tengo un sistema. Funciona. Tu sistema está a punto de costarle la casa a mi hija». «¿Tu hija?» rió hueco. «Es mi mujer, Robert. 3 años ya. Hora de que te enteres». Guardé el móvil. La sala de descanso se sintió más pequeña, las paredes se cerraban. Un bocadillo a medias, con los bordes curvados, descansaba en el mostrador. Yo puse el capital de esa casa, dije en voz baja. 30 años de horas extra. 30 años priorizando la hipoteca sobre las vacaciones, sobre la ropa, sobre todo. Y tú lo estás apostando. No pedí tu ayuda entonces, y no la necesito ahora. Sus nudillos blanquearon en la taza de café. Métete en tus cosas. Oh, golpeó la taza contra la mesa y ésta se cuarteó. ¿Oh qué? El café se expandió por la mesa, acercándose a los papeles que acababa de recuperar. Doblé las hojas húmedas y las metí de nuevo en la chaqueta. Brandon respiraba como si hubiera corrido una milla. La máquina de vending dejó de hacer clic, un silencio pesado quedó en el aire. «Estoy intentando ayudar», dije. «No quiero tu ayuda», contestó. Asentí y me dirigí a la puerta. Detrás, murmuró algo sobre saber cuál era mi sitio, sobre meterme en lo que no me importa. Yo ya estaba pensando en lo siguiente. Emily escucharía. Tenía que hacerlo. El reloj marcaba las 3:30 cuando mis pasos resonaron por el pasillo. Volvería pronto a casa. Brandon no regresaría hasta pasadas las 6. Eso me daba tiempo. El motor del coche crujía mientras se enfriaba en su entrada. Por la ventana vi el brillo del televisor enorme que Brandon se había regalado el mes pasado, ese que probablemente costó más que la cuota hipotecaria de mucha gente.
Me senté un momento, planeándolo como antes planeaba cronogramas de obra. Paso 1. Enseñarle los documentos. Paso 2. Explicarle el peligro. Paso 3. Buscar una solución. Antes de tocar, Emily abrió la puerta con el teléfono pegado a la oreja. «Mamá, te llamo luego. Papá está en casa», colgó y me devolvió esa sonrisa contenida que llevaba desde la boda. «Esto es inesperado. Tenemos que hablar», dije. Su sonrisa se desvaneció. Se hizo a un lado y señaló hacia la sala. El equipo de juego de Brandon se extendía por una esquina, mandos y latas vacías por la mesa de centro. El aire olía a velas caras y tensión, de ese tipo que se mete en las paredes cuando las peleas por dinero nunca terminan. «¿Café?», preguntó, ya caminando hacia la cocina. «Esto es serio, Emily», le dije. Se detuvo en el marco, una mano apoyada en la puerta. «Vale, pero voy a hacer café de todos modos. Necesito algo que hacer con las manos cuando empieces con esto». La seguí. Detrás de la tostadora había una pila de facturas sin abrir. Ella ni siquiera las miró mientras trasteaba con la máquina. La nevera estaba cubierta de fotos de la boda. En todas él la abrazaba como si la casa le perteneciera. «Sé de las deudas por apuestas», dije. El vaso que sostenía se le escapó de la mano y golpeó la encimera. «¿Qué deudas?». Extendí los documentos sobre la isla. Extractos bancarios, informes de crédito, solicitudes de préstamo. Todas llevaban la firma de Brandon y todas vinculadas a su dirección. 52,000, quizá más. «Está usando vuestra casa como garantía». Su rostro se fue quedando pálido y luego se enrojeció. «Eso es imposible». «Está aquí». Toqué la línea de crédito. «Segunda hipoteca por 30, línea de crédito por 15. «No». Con un gesto, barrió los papeles de la isla y los esparció por el suelo. «Brandon nunca haría eso. Nunca arriesgaría nuestra casa. Emily, míralos. Estás fingiendo esto». Me sujetó del mostrador. «¿Por qué lo haría?». Me agaché y recogí las hojas otra vez. «Porque no soportas a Brandon. Nunca lo has soportado». Su voz se afiló, como siempre que se sentía acorralada. «¿Quieres separarnos? Yo quiero salvar vuestra casa». «Nuestra casa está bien», se giró, los ojos llenos de lágrimas. «Nunca hemos llegado tarde con un pago. Porque no sabes de las otras». Le enseñé los extractos. 2,200 el mes pasado, 1,400 el anterior. ¿De dónde crees que sale ese dinero? «Cállate», se cubrió los oídos. «Ha pedido prestado contra todo lo que tienes. El coche, tu jubilación, la casa». Se lanzó a por el teléfono. «Brandon me quiere. Nunca me haría daño». «Estás mintiendo». Me dolían las rodillas al mantenerme de pie. La cocina parecía frágil, como si la habitación entera pudiera venirse abajo si alzábamos demasiado la voz. «No miento, cariño». «No me llames así». Sus manos temblaban mientras recorría sus contactos. «No te atrevas a llamarme así. Emily, salte». Las palabras salieron estranguladas, desesperadas. «Fuera de mi casa ahora mismo». «¿Tu casa?». Miré a mi alrededor. Las compras ostentosas de Brandon, las facturas que ella ignoraba, las fotos de la boda donde yo apenas salía. La casa que firmé con ella. La casa con la que la ayudé a comprar. «Fuera». Alzó el teléfono como un arma. «O llamo a la policía y digo que nos estás acosando». Algo frío me recorrió por dentro. No era dolor. Había pasado de largo ese punto entre la cafetera y verla taparse los oídos. Esto era más afilado, más firme. Sonreí. Ella parpadeó, desconcertada. Esperaba súplicas o ira. En cambio, doblé con calma los papeles y los guardé en mi chaqueta. «¿Vas a llamar a la policía?», pregunté en voz baja. «Sí», contestó, aunque vi la duda brillar en sus ojos. «¿A tu propio padre, que solo intenta evitar que pierdas la casa? No estás salvando nada. Estás intentando arruinar mi matrimonio». Avancé hacia la puerta, me detuve en el umbral. Detrás de mí, ella sujetaba el teléfono como si fuese un salvavidas. «Espero que Brandon valga la pena», dije. «Lo vale».
Espero que la casa también. Salí despacio, firme, y subí al coche. A través de la ventana aún la vi con el teléfono en la mano, seguramente advirtiendo a Brandon sobre su padre loco y sus documentos falsos. El motor arrancó a la primera, tan confiable como casi todo lo que había construido en mi vida. Al retroceder por la entrada, la vi enmarcada en la gran ventana, pequeña contra las cortinas, rodeada de los juguetes de Brandon. Esa había sido mi niña, la que se sentaba conmigo a cuadrar el talonario, la que confiaba en mí sin reservas. Conduje despacio a casa, ya planeando mi siguiente paso. Esta vez hablaría con alguien que entendiera de documentos, alguien que supiera el peso de la firma de un CO deudor. La casa estaba demasiado silenciosa cuando entré. Dejé las llaves en el cuenco de madera junto a la puerta, el mismo que ella había hecho en la clase de manualidades en 7º grado. Las habitaciones parecían más grandes que de costumbre, más vacías. La cafetera chisporroteó con su precisión habitual, uno de los pocos sonidos confiables que quedaban. Mientras se preparaba, me quedé de pie en el fregadero, mirando el jardín. Febrero en Florida significaba cítricos cargados de fruto. Fruta que probablemente comería solo. Todo lo que había construido allí se sentía hueco ahora, como terminar un edificio para descubrir que no había inquilinos. El café negro, como aprendí a tomarlo cuando la crema era un lujo inalcanzable. Llevé la taza al viejo sillón reclinable de mi padre y dejé que el pasado me alcanzara. Emily tenía 7 años, con ese huequito entre los dientes, siempre preguntando por qué papá trabajaba tantas noches. Entonces yo hacía jornadas de 18 horas, 12 en la firma de ingeniería y 6 más en la planta de cemento, hasta que la espalda gritaba y las manos se me abrían con quemaduras de calorías. Una vez se sentó en mi regazo mientras rellenaba el recibo de pago, siguiendo los números con su dedo. ¿Por qué siempre pagas de más, papi? Porque el banco cobra intereses. Si ponemos $50 extra al principal, terminamos de pagar antes. Asintió como si entendiera los intereses compuestos con 7 años. Así será de verdad nuestra. Ese recuerdo ahora tenía un sabor amargo, mezclado con café frío y 30 años de ironía. Recorté vacaciones, conté cada dólar, sacrifiqué todo para enseñarle el valor de la propiedad. Un año, el calentador de agua se rompió y el viaje a Disney se convirtió en reparación de fontanería. Es nuestra casa, le dije entonces. Cuando posees algo, lo cuidas. Olvidó esas lecciones entre pruebas de vestido y promesas de Brandon. Olvidó las noches en las que yo cenaba sándwiches de mantequilla de cacahuete para que ella pudiera llevar fruta fresca a la escuela. Olvidó las horas extra que pagaron su universidad, su coche, su boda. Brandon nunca trabajó ni una hora extra. Nunca cuadró una chequera. Para él, el dinero siempre estaba ahí. Las consecuencias eran para otro. Y Emily eligió ese mundo en vez del mío. Dejé la taza junto a su foto de graduación. Estaba tan orgullosa ese día, libre de deudas, porque su padre había planificado desde que tenía 7 años. Todo lo hice por ella, murmuré en el silencio. Pero ya no era cierto. Ella tomó su decisión en aquella cocina, cuando me llamó mentiroso y amenazó con marcar a la policía. Ahora era mi turno de decidir, caminarme y dejar que las apuestas de Brandon destruyeran todo lo que había construido o contraatacar. No como un padre intentando salvar a una hija ingrata. No como un abuelo esperanzado. Sino como un hombre al que le estaban robando 30 años de patrimonio. La casa crujió a mi alrededor, prueba sólida de que la planificación cuidadosa resiste. La filosofía de Brandon era la contraria, pedir prestado mañana para gastar hoy. Había llegado el momento de ver qué resistía más. Estiré los músculos doloridos. Mi mente encajó en modo ingeniero. Identificar el problema, evaluar recursos, construir una solución. Ellos pensaban que tener las llaves les daba poder. Se olvidaron de los documentos que yo firmé décadas atrás. En mi despacho, el archivador me esperaba, todo ordenado alfabéticamente, con fechas y referencias. La casa de Emily tenía su propia carpeta gruesa, desde la primera hipoteca hasta los impuestos del mes pasado. Extendí los papeles bajo la luz LED. Solicitudes de préstamo, informes de crédito, extractos bancarios y, finalmente, la página que buscaba, la hipoteca original, con 2 firmas al final,
la suya, de trazo cuidadoso, y la mía, con letra de ingeniero. Lo que me hizo sonreír no fueron las firmas, sino la línea sobre ellas: CO solicitante Robert Hayes. Padre. Responsabilidad conjunta y solidaria. Me recosté en el sillón de cuero que había comprado cuando ascendí a supervisor hacía 20 años. Esa frase tenía colmillos. Colmillos que Brandon nunca había considerado. El recuerdo volvió nítido. Abril de 2021. Emily y Brandon frente a la oficial de préstamos, Laura Johnson, en el Heritage Federal Bank. El historial de Brandon era débil: 2 empleos en 3 años, crédito de 620. El sueldo de Emily, constante pero modesto. Entre ambos apenas alcanzaban 200,000. Pero la casa que quería costaba 340. Necesitamos un CO deudor, dijo Laura, golpeando la calculadora. Alguien con crédito excelente e ingresos estables. Brandon se removió. ¿Qué significa eso exactamente? Que el CO deudor es legalmente responsable si ustedes incumplen. Derechos iguales, responsabilidades iguales. Yo dudé. 40 años de trabajo estable, crédito por encima de 800, ahorros ganados con sudor. ¿De verdad quería arriesgar todo eso por Brandon? Entonces Emily me miró con esos ojos de niña. Por favor, papá. Nunca fallaremos un pago. Laura insistió. Entienda, señor Hayes, que como CEO solicitante tendrá voz en decisiones importantes: refinanciar, pedir créditos, incluso vender. Brandon asintió rápido, ansioso por seguir con la compra. Emily apretó mi mano y firmé, creyendo que la ayudaba a alcanzar el sueño americano. 4 años después, las deudas de juego de Brandon habían convertido esas letras pequeñas en mi mejor arma. Estudié la hipoteca con lupa. El lenguaje legal era denso, pero pasé la vida leyendo contratos. Una cláusula brilló como un faro. En caso de dificultades financieras o incumplimiento, todos los CEO solicitantes mantienen la misma posición legal para iniciar medidas protectoras, incluyendo ejecución hipotecaria, venta forzosa o transferencia de título. Venta forzosa. Dejé el papel, vi mi reflejo en la ventana oscura. Emily podía amenazarme con la policía, pero no podía borrar el hecho de que yo era copropietario. Mi nombre estaba en los cimientos de esa casa. Saqué el móvil, busqué un contacto guardado hacía años. Thomas Johnson, hermano de Laura, abogado inmobiliario especializado en disputas familiares. Mañana lo llamaría. No como un padre suplicando por su hija. No como un abuelo soñando con nietos. Como un copropietario defendiendo su inversión. Brandon se creía astuto. Emily pensaba que yo era solo papá. Fácil de ignorar. Ambos habían olvidado la primera regla de la construcción: siempre revisa los cimientos antes de construir. Y en ese cimiento estaba grabado mi nombre. Guardé los papeles en la carpeta, la devolví a su lugar. Fase 1, descubrimiento. Fase 2, conciliación. Ambas fallidas. La fase 3 sería ley y contratos, no sentimientos. Por primera vez desde que descubrí las deudas de Brandon, sentí que podía ganar. Pasé mi vida construyendo cimientos. También sabía cómo derribar estructuras cuando los soportes estaban podridos. Apenas me acomodaba en mi rutina nocturna cuando golpes sacudieron la puerta. 3 ecos, una pausa, otros 3. Miré por la mirilla. Brandon, rojo, desencajado, con la camisa arrugada como si la hubiera arañado él mismo. Abrí apenas, con la cadena puesta. Buenas noches, Brandon. Abre esta puerta, ladró, con la voz cargada de desesperación. Está lo bastante abierta para conversar. Apoyó la mano en el marco, inclinándose hacia la rendija. Emily me contó tu historia, tus documentos falsos, tus teorías conspiranoicas. ¿También te dijo lo de los 52,000 en deudas de apuestas? Su cara se encendió. No son apuestas. Son inversiones de negocio, cripto, NFT, bienes raíces. Curioso, respondí. Los sitios de póker no suelen vender inmuebles. Se movía inquieto como un animal atrapado. No sabes de qué hablas, viejo. Saqué el móvil. Sus ojos se clavaron en él. ¿Llamó a Emily? ¿Que escuche tu propuesta de negocio?
Ni lo pienses, me señaló con el dedo tembloroso. Ya has hecho suficiente daño a mi matrimonio. Yo no he hecho nada. Tus apuestas son las que lo están destruyendo. Golpeó la puerta con la palma abierta. No son apuestas. Tenía un sistema. Estaba ganando dinero, se interrumpió de golpe. Solo mantente fuera de nuestras vidas. Ni más visitas, ni más papeles falsos, ni más veneno en el oído de Emily. ¿O qué? Pregunté. Su sonrisa fue plana. O las cosas se pondrán feas. Los viejos solitarios, los accidentes pasan. El sudor le corría por la cara a pesar del frío de febrero. Su mano golpeaba nerviosa el muslo, el mismo tic que vi en contratistas que sabían que habían perdido el trabajo. ¿Me estás amenazando, Brandon? Te estoy explicando la realidad. Se inclinó, apestando a alcohol bajo la colonia. Emily y yo somos felices. Manejamos nuestras finanzas. Tú no eres necesario, no eres querido, no eres bienvenido. Interesante perspectiva, dije. Es la única que importa. Se estiró la camisa arrugada, retrocedió un paso. Mantente alejado de nosotros, Robert. Hablo en serio. Lo vi marcharse hacia un Mercedes-Benz que sabía que no podía pagar. El motor ronroneó, precisión alemana, todo a crédito. Salió disparado por la calle, chirriando las llantas. Solté la cadena, eché el cerrojo y observé las luces traseras desaparecer. Su visita no me había asustado. Me había confirmado el siguiente paso. Brandon estaba en espiral. La adicción que negaba se estaba comiendo su dinero y su juicio, amenazándome en mi propia casa, hablando de accidentes. Eso no era control. Era desesperación. Tomé el teléfono y marqué el número que llevaba años guardado. Thomas Johnson, abogado inmobiliario. Mañana convertiría el descubrimiento en acción. Brandon pensaba que la intimidación me silenciaría. Olvidó que pasé 40 años lidiando con contratistas que prometían lo imposible y amenazaban con demandas cuando fallaban. La diferencia era que esta vez yo tenía la ventaja legal y sabía usarla. La oficina de Thomas estaba en el último piso de una torre de cristal, con gráficos en las paredes y la ciudad desplegándose más allá. Me recibió con un apretón de manos firme, el mismo que me ganó la confianza 3 años atrás cuando le explicó los impuestos a Emily. Robert, me alegra verte. Supongo que no es una visita social. Necesito un análisis de mercado, dije, tomando asiento. Coloqué la carpeta de la propiedad de Emily sobre su escritorio. Esta dirección, valor actual. Abrió el portátil. La casa de tu hija, ¿verdad? La que valoramos entonces. Esa misma. Se detuvo un segundo, los dedos sobre el teclado. ¿Todo bien en casa? Centrémonos en los números. Asintió y escribió. En la pantalla aparecieron gráficos, comparaciones, ventas recientes. Tras 20 minutos, se recostó. Ahora mismo, 460, quizá 470 con el comprador adecuado. Ese vecindario ha subido desde 2021. Apunté las cifras en mi libreta. La casa se compró en 340, dije. Mucho capital acumulado. El saldo hipotecario debe rondar los 280, ¿no? Thomas me miró. 293, corregí. Más otros 52 que Brandon sacó en préstamos. Su expresión seguía profesional, pero sus ojos lo delataron. Préstamos adicionales, línea de crédito sobre la casa, múltiples cuentas vinculadas a la propiedad. Cerró el portátil, se inclinó hacia mí. Robert, ¿estamos hablando de una venta forzosa? Hablamos de una acción de partición. Yo firmé la hipoteca original. Eso lo cambia todo. Reabrió su laptop, buscó otros registros. En estos casos el juez suele ordenar la venta. El plazo varía, pero los compradores la tratan como venta de propietario desesperado. ¿Qué significa? Que no obtendrás el precio máximo. Más bien 420, quizá 430. Aún así, buena ganancia, solo que no en el pico. Hice las cuentas. 420 restar 293 de hipoteca. Otros 52 en deudas de Brandon.
Más honorarios y comisiones, quedaban unos 70,000 netos. Se reparte según participación de propiedad, añadió Thomas. Cerré la carpeta. Lo que me lleva a mi próxima cita. Me deslizó una tarjeta con un número escrito al dorso. Esa es mi línea directa. Guárdala. Cuando decidas avanzar, llámame primero, Robert. Nos dimos la mano. Las ventas por partición requieren un manejo cuidadoso. Salí con las cifras claras. Ahora necesitaba la parte legal. La oficina de James Carter se sentía más pesada. Madera oscura, estantes con libros de derecho usados. James era más joven de lo esperado, 40 y tantos, movimientos precisos, de los que se aprenden en sala. Las particiones familiares son raras, dijo revisando mis documentos. Usualmente son entre socios o por herencias. La familia lo complica. La gente no discute hojas de cálculo, discute sentimientos. Extendió la hipoteca sobre la mesa. Como CEO solicitante eres más que un aval. Eres copropietario. Eso significa que Brandon y Emily no pueden refinanciar, pedir prestado o vender sin ti. Estas deudas ya cruzaron esa línea. ¿Qué opciones tengo? La ley de Florida permite partición por venta. Se fuerza la venta judicial, se reparten los ingresos. Señaló cláusulas. Plazo, 30 a 90 días, según el calendario del tribunal y si apelan. Una vez que presentes, no pueden detener el proceso. Tomé notas, pregunté sobre costos. James fue minucioso. Tasa de presentación, 450 más gastos de notificación. ¿Lo entiendes? Una vez que presentes, la relación con tu hija probablemente quedará destrozada. Pensé en Emily levantando el teléfono como un arma, en Brandon golpeando mi puerta, en 30 años de pagos convertidos en fichas de casino. Esa relación ya está rota, respondí. James asintió. Presentaremos el lunes. Conduje a casa planeando la siguiente fase como un trabajo de construcción. Cimientos listos, preparación legal hecha, permisos en mano. Ahora venía la ejecución, donde la planificación chocaba con la realidad. Pero, a diferencia de la construcción, aquí el desenlace estaba asegurado. Aprenderían que un CEO deudor no es un adorno. El lunes amaneció gris y frío, versión de invierno en Florida. Me puse el traje azul marino, el de la boda de Emily, y la corbata que me regaló en un día del padre. Si íbamos a tribunal, iría preparado. James me esperaba en el estacionamiento del juzgado, maletín en mano. ¿Listo? Lo estoy desde el viernes. El edificio imponía con sus columnas de piedra caliza, diseñado para recordar a la gente que allí todo era permanente. Dentro, detectores de metales, guardias, el zumbido de vidas reducidas a categorías legales, divorcios, custodias, acusaciones penales. Subimos al tercer piso. La oficina del secretario hervía con impresoras, funcionarios y pilas de documentos que cambiarían destinos. James desplegó nuestra petición sobre la mesa. Partición por venta, yo como copropietario demandante, Brandon y Emily como demandados, todos los detalles de la propiedad, las cargas actuales. Leí cada página. Ya no era papá. Era demandante, copropietario. Lenguaje legal que arrancaba las excusas familiares. Escribí el cheque. 450 más costes de notificación. Barato comparado con ver a Brandon quemar 30 años de patrimonio. El secretario estampó los papeles. Caso número CB 2025 a 192. Primera audiencia, 16 de marzo, 9 de la mañana, Sala B. El sonido de ese sello fue definitivo. No más charlas familiares, no más amenazas, solo la maquinaria legal en marcha. Serán notificados en un máximo de 5 días hábiles, añadió el funcionario. Tienen 30 días para responder. James recogió las copias certificadas. Ya está. La máquina se puso en marcha. Salimos entre gente peleando sus propias batallas. En el ascensor, James dijo: estarán notificados para el viernes. Una vez notificados, no podrán refinanciar ni transferir nada. La lis pendens congela cualquier movimiento hasta que se resuelva el caso. Sentí alivio. No alegría,
sino la calma firme de un hombre que ha vertido cimientos y sabe que resistirán. En el estacionamiento nos dimos la mano. «Te llamo cuando estén notificados», dijo James. Conduje despacio a casa, la radio baja, dejando que todo calara. Por primera vez en semanas, las decisiones de Brandon y Emily ya no podían alcanzarme. Ahora lo manejaría la ley. En casa, archivé las copias certificadas en la carpeta de Emily, justo detrás de la hipoteca original. Todo documentado, listo. Para el jueves por la tarde, la tormenta estalló. El nombre de Emily parpadeó en mi móvil mientras almorzaba. Dejé sonar. Minutos después, Brandon. Luego más. Al final del día, 7 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz. La voz de Emily temblaba. «Papá, por favor. Nos llegaron papeles. No entiendo. Llámame». Luego Brandon, furioso. «¿Qué juego es este, viejo? La familia no se arrastra a los tribunales». Después Emily otra vez, llorando. «Brandon dice que quieres robarnos la casa. Eso no puede ser verdad. Por favor, devuélveme la llamada». Los borré todos. El viernes llegó con una avalancha de mensajes. «Ningún juez se pondrá de tu parte contra la familia. Papá, te quiero, pero esto es demasiado. No me obligues a elegir». Por la noche, el tono de Brandon se volvió más oscuro. «Estás cometiendo un error más grande de lo que imaginas». James llamó para confirmar que ambos habían sido notificados. Le leí los mensajes. «Lo habitual», dijo. Pánico, negación, luego ira. La verdadera pregunta era si responderían. Y si no, fallo en rebeldía. Ganábamos automáticamente. El sábado ignoré más llamadas y trabajé en el jardín, podando los cítricos, dejando que el trabajo físico me despejara la cabeza. El buzón de voz del domingo, de Emily, sonaba ensayado. Brandon habló con un abogado. «Dice que esto es un farol. Que lo ignoraremos hasta que entres en razón». Lo escuché 2 veces y llamé a James. «No van a presentar nada», dije. «Perfecto», respondió. «Que crean que es un susto». El lunes pasó en silencio. Sin llamadas, sin mensajes. En el juzgado comprobé los registros, ninguna respuesta de ninguno de los dos. Esa tarde llamé a Thomas para programar la tasación para la venta judicial. «¿No van a oponerse?», preguntó. «Creen que es drama familiar», silbó. «Ese error les costará como 100.000 en patrimonio». El martes llegó con un último mensaje de Brandon, más blando. «Mira, Robert, quizás se calentaron las cosas. ¿Por qué no vienes a cenar? Lo arreglamos como familia». Lo borré y me serví café recién hecho. Fuera, los árboles cargados de fruta. Años de cuidado paciente dando algo sólido. Brandon y Emily habían decidido ignorar la ley. Creían que los plazos y los contratos eran opcionales. Estaban a punto de aprender lo contrario. En 2 semanas descubrirían cuán equivocados estaban. Pero para entonces sería tarde. Les había dado todas las oportunidades para enfrentar el problema. Eligieron deudas, amenazas y negación en lugar de responsabilidad. Ahora venían las consecuencias. James llamó el miércoles por la mañana mientras regaba los cítricos. Su tono cuidadoso me dijo que no eran buenas noticias. «¿Puedes pasar esta tarde?». A las 2 me recibió tras un escritorio cubierto de expedientes. Las particiones se ponen feas cuando la gente entiende que va a perder su propiedad. Brandon ya ha hecho amenazas. «Me preocupa». Mostró ejemplos, denuncias, órdenes de alejamiento, intimidación. «No digo que sea seguro, pero quizá no convenga que te quedes en tu casa». No lo había pensado, pero tenía sentido. El juego le había devorado el dinero, y ahora el juicio. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Esa tarde visité apartamentos cerca del centro. Quería amueblado, seguro, cerca del juzgado. Cypress Point Apartments encajaba, modesto, entrada con código, sin preguntas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó la gerente. 2 o 3 meses, según el tribunal. Me entregó las llaves del 2B, Plaza 47.
Para el jueves por la noche tenía 3 maletas y una caja con documentos legales. El resto se quedaba: fotos en la repisa, herramientas en el garaje, 40 años de muebles. El viernes por la mañana cargué la camioneta, recorrí cada habitación por última vez, suspendí el correo, comprobé ventanas y cerré con llave. La casa esperaría, como una losa preparada para nueva obra. El apartamento se sentía extraño. Muebles genéricos, sin historia, pero seguro, anónimo. Por primera vez en semanas, el móvil estaba en silencio. Sin amenazas, sin súplicas. Solo James y Thomas sabían dónde estaba, y ambos guardaban confidencialidad. Brandon y Emily podían gritarle a una casa vacía. Desempacé en la cómoda, eligiendo seguridad sobre caos. Durante décadas resolví los problemas de todos. Ahora resolvía los míos, y se sentía liberador. Desde la ventana veía la torre del reloj del juzgado, a 6 manzanas. Una semana después, Thomas escribió: tasador listo. Informe presentado. El mercado confirma proyecciones. 20 minutos después, el teléfono se encendió. Emily, luego Brandon. Dejé que entraran al buzón y me serví café. El mensaje de Emily temblaba. Papá, vino un hombre a la casa. Carpeta, cámara, midiendo todo. Dijo que era por orden judicial para una venta por partición. Papá, llámame. Estoy asustada. Siguió el de Brandon, furioso. ¿Qué clase de juego enfermo es este, Robert? Enviaste un tasador a nuestra casa. Los vecinos lo vieron haciendo preguntas. Llámame ahora mismo. Nos estás dejando en ridículo. Borré ambos sin dudar, abrí el portátil y entré al sistema del juzgado. El informe ya estaba. $437,000 de valoración, lleno de fotos y notas detalladas. Profesional, minucioso y devastador para Brandon y Emily. Otro zumbido. Texto de Emily. Papá, por favor, habla con nosotros. Podemos arreglarlo. Luego Brandon. Esto ya fue demasiado. Llámame o voy a tu casa. Sonreí. No encontraría más que una entrada vacía y el correo redirigido. Las llamadas siguieron toda la tarde. 7 de Emily, 4 de Brandon. Cada buzón más desesperado que el anterior. De Emily. Papá, pasé por tu casa. Tu camioneta no está. ¿Dónde estás? ¿Por qué no hablas conmigo? Sé que estás enfadado, pero esto es demasiado. De Brandon. No puedes esconderte para siempre, viejo. Averigüé que el tasador lo contrató un despacho. Esto no ha terminado. El viernes por la mañana, la realidad les cayó encima. El buzón de Brandon sonaba distinto, más pequeño, asustado. Hablé con un abogado. Dice que realmente puedes obligarnos a vender. Que debimos responder a la demanda. Robert, por favor, ¿podemos vernos? ¿Arreglarlo? Esa tarde me senté en la biblioteca jurídica del juzgado, leyendo caso tras caso. Las particiones terminan igual: documentos, firmas, porcentajes. Los sentimientos no importan. El derecho de propiedad funciona con trámites, no con excusas familiares. El sábado lo intentaron por correo electrónico. De Emily. Papá, estuvo mal amenazarte con la policía. Quizá Brandon pidió demasiado, pero obligarnos a vender nos destruirá. Crédito, matrimonio, futuro. Por favor, no lo hagas. De Brandon. Mira, admito que tengo un problema con el juego. Buscaré ayuda, terapia, jugadores anónimos, lo que quieras. Solo para la demanda. Te pagaremos poco a poco. Reenvié ambos a James con una nota para el expediente. El domingo por la noche, el teléfono sonó 15 veces. Lo puse en silencio y me acosté temprano. El lunes llegó con buenas noticias. Thomas llamó. 3 compradores al contado han presentado ofertas. Quieren cerrar rápido. La más alta es 425,000. 10.000 por debajo de la tasación, pero cierre garantizado en 30 días. Mientras hablábamos, Brandon volvió a llamar. Su buzón, esta vez con sollozos de Emily de fondo, sonaba roto. Robert, sé que me oyes.
Dimos vueltas buscando tu camioneta. Preguntamos a los vecinos. Nadie sabe dónde estás. Es como si te hubieras esfumado a propósito. Vamos a perder la casa, ¿verdad? El abogado dice que es tarde. 30 días. Tenemos 30 días para encontrar dónde vivir. Lo siento. Emily también. Nos equivocamos. El juego, las amenazas, mandarte lejos, pero no nos dejes en la calle. Somos familia. Guardé el audio y se lo envié a James. Prueba de reconocimiento. Familia. Volvieron a encontrar esa palabra cuando las consecuencias ya estaban encima. ¿Dónde estaba la familia cuando Emily alzó el teléfono como un arma? ¿Dónde cuando Brandon, oliendo alcohol, insinuó accidentes en mi puerta? ¿Dónde cuando mi hija eligió sus deudas por encima de mis 30 años de sacrificio? Ahora, ante la realidad de perder su casa, recordaron. Tarde. El proceso seguiría. La casa se vendería. Los fondos se dividirían. La justicia llegaría, no por emoción, sino por la ley. Esa noche cociné tranquilo en mi apartamento temporal, mirando la torre del reloj del juzgado por la ventana. Sentí la satisfacción serena de un plan que avanza como estaba previsto. El martes colocaron el cartel de se vende. No necesité verlo. Pasó mientras estaba en el banco depositando un pequeño cheque de consultoría de mi antiguo empleador. Thomas envió fotos, cartel con número MLS y una banda de vendedor motivado. Ya tenemos visitas esta tarde, dijo. 2 compradores al contado y un grupo inversor. El precio por debajo de mercado atrae mucho interés. Le pedí las fotos. El portátil se llenó de imágenes de la casa de Emily. Técnicamente suya, jurídicamente más complejo de lo que nunca entendieron. La fotografía era profesional, cada estancia parecía más amplia y luminosa. El rincón de juego de Brandon, arrinconado. La decoración de Emily, reducida a staging genérico. Su hogar ahora era una mercancía, exactamente lo que siempre fue a ojos de la ley. Para el miércoles llegó correo certificado a mi apartamento, notificación oficial de la venta por partición. Plazos, requisitos del comprador, procedimientos de cierre. Tenían 30 días para irse voluntariamente o el sheriff asistiría. Reenvié el paquete a James. Todo va normal, me dijo. Sin mociones, sin retrasos. ¿Eso significa que aceptaron la realidad o planean algo desesperado? ¿Pueden parar la venta? No. El proceso está bloqueado. El jueves por la tarde llegó otra actualización de Thomas. Aceptamos la oferta al contado. 425,000 cierre en 15 días. Sin contingencias. Tras honorarios, comisiones y la hipoteca pendiente, tu neto será unos 78,000. 78,000, no una fortuna, pero sí una compensación sólida por 3 décadas pagando una casa en la que nunca viví. Dinero ganado como debe ser, por la ley, no por chantaje emocional. ¿Cuándo deben salir? 26 de abril. El cierre es el 28. La casa debe estar vacía para la inspección final. Anoté las fechas. Sentí algo desplazarse por dentro. No alegría, sino la calma de un proyecto complejo que por fin entra en calendario. El viernes hubo sorpresa. La señora Thompson, mi vieja vecina, llamó. Tu hija está sentada en tu porche. Lleva 1 hora llorando, mirando el móvil. Dejó una nota bajo tu puerta. Conduje esa tarde. La nota, en la letra de Emily, temblaba donde solía ser pulcra. Papá, sé que nos evitas, pero se nos acaba el tiempo. Encontramos un piso, pero necesitamos primer mes, último, fianza y mudanza. Brandon intenta un préstamo, pero su crédito está destrozado. Por favor, háblanos. Estaremos en la calle en 3 semanas. Tu hija, Emily. Firmó tu hija, Emily, como si recordarme el vínculo borrara órdenes judiciales y documentos. Archivé la nota con el resto del expediente y regresé a mi apartamento. El fin de semana pasó en silencio. Sin más llamadas ni mensajes. Se quedaron sin vías para alcanzarme. El domingo por la tarde llamó Thomas. El cierre es el jueves, 29 de abril, 10 de la mañana.
Estarán el abogado del banco, el del comprador y yo. Si prefieres no venir, no hace falta. Iré. Bien. Trae identificación y la tarjeta del Seguro Social. Del resto me encargo yo. El 26 de abril amaneció gris y ventoso. Desde mi ventana vi camiones de mudanza por la calle. Gente reubicándose, empezando de nuevo. Me pregunté si Brandon y Emily habrían conseguido camión, piso, una caída suave. El teléfono siguió mudo. No había disculpas. A esas alturas ya sabían que nuestra relación había pasado de familia a adversarios legales. Y en el juzgado, la emoción no vale. El jueves por la mañana me puse el traje azul marino, reuní mi documentación y bajé al centro. El cierre fue en una sala estéril, fluorescentes arriba, pilas de documentos esperando firmas. Prousil Plaintiff, Robert Hayes. Leyó el abogado del banco. $78,437. Firmé donde me indicaron y observé cómo 4 décadas de esfuerzo se condensaban en transferencias y sellos. A mediodía, el teléfono vibró, depósito confirmado. La mayor suma que veía en años, desde antes de jubilarme. En el estacionamiento, Thomas me estrechó la mano. Un placer trabajar contigo, Robert. James fue más directo. Se hizo justicia. De regreso, encontré un buzón de voz. La voz de Emily, suave, cansada. Papá, nos mudamos ayer. Brandon consiguió trabajo en Tampa, empezaremos allí. Quería decirte que ahora entiendo lo del dinero, su juego, por qué hiciste lo que hiciste. Siento que haya hecho falta perder la casa para verlo. Ojalá algún día puedas perdonarnos. Te quiero. Lo escuché 2 veces y lo borré. Entendí que afrontar consecuencias no es lo mismo que merecer perdón. Ese fin de semana visité condominios en una urbanización de golf. La agente me enseñó una esquina con vistas al jardín. La mayoría de propietarios son ingenieros, docentes, directivos jubilados, explicó. Gente que ahorró y planeó. Que entiende que la seguridad viene del trabajo constante, no de sistemas de apuestas. Gente que respeta los contratos. Me pareció el lugar adecuado. Presenté oferta. Mientras Brandon y Emily empezaban de cero en Tampa, cargando con el peso del crédito arruinado y lecciones caras, yo iniciaba algo nuevo. Ellos eligieron la negación y las amenazas sobre la responsabilidad, pensando que los lazos de sangre los blindaban de las consecuencias. Se equivocaron. El jueves por la tarde caminé por mi nuevo condominio, la luz del sol bañando el campo de golf. No huía de la familia. Avanzaba como un hombre que defendió sus derechos ante quienes confundieron bondad con debilidad. La justicia había llegado. Las lecciones, grabadas en piedra. Y tenía una nueva vida que construir, sobre un cimiento lo bastante sólido para sostener lo que quisiera poner encima. La obra podía empezar cuando yo estuviera listo. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Para escuchar la siguiente, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.